Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, muy buenas tardes, noches Buenas para noches. todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, buenas por ahí Buenas para todos. noches. Bueno, estimados estudiantes, les vamos a pedir un Buenas favor. noches, profe. Vamos a silenciar los micrófonos, quienes pues para todos los estudiantes vamos a silenciar los micrófonos vamos a dar unos minuticos para dar espera a los compañeros que de pronto faltan por conectarse. Si de pronto ustedes tienen alguna comunicación con ellos, les informan que ya vamos a dar inicio. Los tutores compartimos el link para que ingresen directamente y recordarles que deben tomar captura de pantalla en cualquier momento de este encuentro porque esto hace parte de la calificación de esta fase. Entonces, en cualquier momento toman captura y esa es la evidencia también de su participación. ¿Listo? Entonces, para quienes tengan los micrófonos abiertos, por favor, los cerramos. Con eso, pues podemos dar también un poco de inicio y de mayor manejo de este encuentro. Entonces vamos a dar unos minuticos y ya iniciamos. Chicos, no se escucha porque están esperando que los demás entren. Bueno, ya han pasado unos minutos, entonces vamos a dar inicio a este encuentro. Ya se inició con la grabación para que ustedes también pues puedan tener este espacio. Ya, perdón que estaba silenciada. Bueno, el día de hoy pues vamos a tener una épica sobre esta fase. No vamos a dar explicación del desarrollo de la fase, vamos es a dialogar sobre estrategias pedagógicas en cuanto a las inteligencias múltiples y cómo ustedes en la secuencia que están organizando y que están realizando de manera colaborativa pueden implementar dependiendo de algún tipo de inteligencia. Entonces, hoy no vamos a dar claridad. Si ustedes tienen alguna cuestión, alguna pregunta sobre la fase, pues es necesario que se la transmitan a cada uno de los tutores que estamos acá. Estamos diferentes tutores, cada uno pues va a dialogarle sobre un tipo de inteligencia y la idea también es que ustedes pues también puedan participar en la parte final. ¿Listo? Entonces, para dar inicio, pues vamos a silenciar micrófonos, que es como la indicación principal, y pues a participar de manera activa. Como les mencionaba, pues nuestro tema de hoy, cómo diseñar una secuencia didáctica efectiva aplicando las inteligencias múltiples. Bueno, yo me presento, mi nombre es Sandra Serrano, soy docente de la escuela, estoy ubicada en la UDR Soacha y pues darles también la bienvenida a este espacio. Bueno, vamos a entrar ya como tal en materia.
Y la secuencia didáctica es una herramienta muy valiosa que tenemos los docentes cuando estamos en el aula y cuando estamos pensando en la planeación que queremos tener para implementar distintas temáticas, ¿cierto? Ustedes ya la han ido trabajando en esta fase, pero nuestra intención el día de hoy es que ustedes se puedan llevar herramientas y estrategias desde las inteligencias múltiples, ¿sí? Vemos que las inteligencias múltiples no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, ¿cierto? Incluso para ustedes en este momento puede que ustedes no aprendan todos de la misma forma y surgen las inteligencias múltiples como esa búsqueda tal vez de relacional, la parte pues psicológica, digámoslo, de manera del aprendizaje con las estrategias que tendríamos para implementar pues nuestros contenidos, ¿sí? Entonces, una secuencia didáctica es un conjunto organizado y progresivo de actividades de enseñanza y de aprendizaje que se deben planificar de manera organizada, ¿sí? En la secuencia didáctica nosotros tenemos un inicio, tenemos un desarrollo y tenemos un cierre. En esta fase, como es de manera colaborativa, la idea es Hola, que buenas ustedes también, tardes. Qué pena, pero es que no se señora, escucha la clase. no sé si de pronto tengas falla porque no sé, ¿me están escuchando? ¿Sí se Sí, escucha? yo sí. ¿Sí? Te Se escucho escucha Sí, perfecto. sí, señora. señora. Sí, profe, sí se Ah, Sí, escucha. yo te escucho. Profe perfecto. Sandra, buenas Señora, tardes. Se te escucha, pero se te escucha con interrupción. Creería que puede ser tu mano libre, tu diadema podría ser, porque sí se te Se escucha, pero con escucha interrupción. perfecto. Se escucha muy bien. No, yo la escucho muy ay, bien. Dios. Yo también la escucho muy bien. Profe, yo también la escucho perfecta. Ay, vale, listo. Fuerte, fuerte y Listo. claro. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Las fallas están en los Eh, compañeros, escucha fuerte. bueno, perfecto que estén escuchando. Entonces, como les Profe, mencionaba, igual gracias por la invitación. Como les perdón que la mencionaba, interrumpa. señora, Lo único es que no sé si solamente me sale a mí, pero sí es como incómodo porque a cada rato sale como que se quieren conectar. No sé si falta que los sí, admita o algo. sí, está Lo saliendo esto pueden porque estamos con silenciar, sala de yo por eso espera. toqué silenciarlo. Entonces, sí les va a estar saliendo, pero la presentación la están visualizando bien. O sea, la presentación sí la visualizan. Sí, profe, todo está bien. Ah, Gracias. listo. Perfecto. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Entonces, como les mencionaba, la idea de esta fase es que ustedes lo trabajen de manera colaborativa. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Y es que, digamos lo que en varios grupos hay distintos tipos de licenciaturas. Las secuencias didácticas no es exclusivamente de una licenciatura. La secuencia didáctica es como nuestra herramienta, nuestra hoja de ruta como docentes y cuando queremos hacer planeaciones. Entonces, esto aplica para todos ustedes. ¿Qué es lo interesante también que vamos a ver en este ejercicio? Y es que desde distintos campos tal vez tenemos ideas muy diferentes. De pronto tenemos una sola población, puede ser, por ejemplo, primera infancia, pero desde la licenciatura de educación infantil pueden tener unos imaginarios distintos a que al docente que está en formación sobre, no sé, etnoeducación, por ejemplo, ¿sí? Tenemos estrategias tal vez un poco diversas, pero queremos lograr unos aprendizajes y unos contenidos. Entonces, la secuencia didáctica nos permite organizar esos contenidos y nos permite también planificar nuestras clases, ¿cierto? Debe ser, como les mencionaba, de manera pues ordenada y nuestra intencionalidad debe ser que los estudiantes construyan un conocimiento, ¿sí? Y pues también esté relacionado con una competencia. Entonces, eso es nuestro tema del día de hoy. Esperamos que se lleven pues varias estrategias y varias herramientas que puedan ustedes implementar. También porque se los mencionamos y es que en la siguiente fase ya ustedes deben hacer la grabación de esta secuencia didáctica, de estas sillas de manera individual, donde ustedes van a simular esta clase, ¿cierto? Entonces sí es importante que cuando ustedes organicen la secuencia, también visualicen ese tipo de actividades que van a desarrollar, ¿cierto? Porque si ustedes planean unas actividades bastante extensas, ¿sí? De pronto no les va a dar el tiempo. También ustedes cuando estén organizando las secuencias deben mirar para qué ciclo de estudiantes lo están organizando. No es lo mismo que yo esté proponiendo actividades para estudiantes de grado preescolar o de primera infancia a planear actividades para grados, no sé, de bachillerato, grado noveno o de octavo, ¿cierto? Están en edades muy diferentes. Entonces, todo esto lo debo yo tener en cuenta. También otro elemento que debo visualizar
es el tema de inclusión educativa o de neurodiversidad, ¿cierto? No todos nuestros estudiantes de pronto tienen las mismas capacidades en en los mismos elementos, en los mismos aspectos, ¿cierto? Por eso queríamos hoy hablarles sobre las inteligencias múltiples, porque les van a ayudar a que desde distintas áreas yo pueda lograr mi objetivo sin desconocer las habilidades de mis estudiantes. Entonces ustedes también, cuando ya estén en el campo, ustedes deben organizar su secuencia y deben tener una lectura de sus estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tienen? ¿Qué dificultades pueden presentar? Porque yo puedo organizar una secuencia didáctica, pero si no tengo en cuenta estas necesidades de mis estudiantes, pues de pronto esa secuencia no está muy alineada con lo que yo quiero lograr. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra temática del día de hoy y eso es a grosso modo lo que podemos hablar de una secuencia didáctica. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Quisiera confirmar el audio. Sí, señora. Listo, bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Stephanie Carreño Páez, soy docente del CECAP de Cúcuta y hoy les voy a contextualizar brevemente sobre las inteligencias múltiples según Gardner y a medida que vayamos pasando, cada docente les va a explicar una. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Primero vamos a ver quién fue Howard Gardner. Bueno, él es un psicopedagogo nacido en Estados Unidos para el año 1943 y se gradúa de Harvard en psicología. A mediados de los 70 empieza él a preguntarse sobre el concepto o la definición como tal de inteligencia, porque él y sus colaboradores se dieron cuenta que la definición era de... Profe, apagaste el sonido. Ahora sí, ahora sí. Sí, ¿Me señora. Sí, escuchan bien? profe, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, decía que Gardner y su equipo se dieron cuenta en medio de todas sus investigaciones y sus estudios que el término como tal de inteligencia era mucho más amplio del que se creía hasta ese entonces. Y se dieron cuenta que no había un solo tipo de inteligencia. Les voy a poner un ejemplo para que nos vayamos como contextualizando o aterrizando un poco. Stephen Hawking, él era el investigador investigador físico, es una persona que escribió muchos libros, hizo muchas investigaciones, pero no quiere decir que él sea más inteligente que usted o que yo. Ahora pongamos el ejemplo de Messi. Messi es una persona muy virtuosa en lo que hace. ¿Será Messi más inteligente que Stephen o Stephen más inteligente que Messi? No. Si ellos pensaron en estas grandes diferencias y no quiere decir que uno sea más inteligente que otro, quiere decir que cada uno desarrolló un tipo de habilidad diferente. Y allí fue donde ellos empezaron a clasificar los tipos de inteligencia y las resumieron en 7 inicialmente y luego se agregó la última que es la naturalista. Entonces, en el año 1986, Howard Gardner escribe La mente no escolarizada y él se volvió pionero e influyente con más de 30 libros y premios internacionales en torno a la psicopedagogía. ¿Podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Principales apreciaciones sobre esta teoría. Entonces, él define que la inteligencia es igual a una gran diversidad de capacidades, que manejar o entender y aplicar los diferentes tipos de inteligencia permite al estudiante adaptarse a la vida real o a su contexto, a su propio contexto. Incluye habilidades más allá de lo académico. No solamente se centra en lo que vemos en un salón de clase.
nos lleva a tener un enfoque más innovador en cuanto a lo que nosotros podamos producir o lo que resulte de nuestras capacidades. Nos permite también una visión más amplia e inclusiva de la inteligencia. Y no existe una sola forma de ser inteligente. Hay aproximadamente 8 tipos de inteligencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Iniciamos con la inteligencia verbal lingüística. ¿Esta a qué se refiere? Es la capacidad que tienen las personas para comunicarse con palabras, ya sea de forma verbal o escrita. También son personas que se les facilita expresar sus ideas, expresar sus emociones y expresar sus pensamientos. ¿Cómo lo hacen? A través del lenguaje oral o escrito. Y en cuanto a la escritura, lo pueden hacer a través de los cuentos, de la poesía, de los textos, uso de metáforas y lenguaje creativo y racionamiento verbal. No quiere decir que las personas con este tipo de inteligencia tengan en sí la habilidad de aprender como un nuevo idioma, pero sí se los facilita al tener facilidades con el lenguaje oral y escrito, se les facilita demasiado aprender otro tipo de idiomas. En este caso, podemos, por ejemplo, para potenciar nuestra inteligencia verbal lingüística, eh, aquí viene lo típico o lo obvio, hay que leer. Hay que escribir, pero no cerrarnos en cuanto a las opciones. Para leer no necesariamente tenemos que leernos un libro gordote, una obra universal, no. Empezar fomentando la lectura con pequeños escritos, artículos pequeños, ir identificando qué tipo de lectura nos agrada. Los cómics también son un tipo de lectura y escribir también por ejemplo, llevar un diario. Llevar un diario es algo que nos facilita mucho nuestra soltura a la hora de podernos expresar. Entonces, son pequeños aspectos que nos permiten mejorar nuestra capacidad verbal lingüística. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Por qué es tan importante desarrollar esta habilidad? Para empezar, esta habilidad es transversal. Por eso empezamos con esta. Si no tenemos un adecuado desarrollo de la parte verbal lingüística, se nos va a dificultar bastante poder quizás desarrollar las demás, porque de una u otra manera vamos a tener que hablar, vamos a tener que escribir, vamos a tener que expresarnos de alguna forma y desarrollar esta habilidad es base para las demás. No quiere decir que deban ser los mejores en este tipo de inteligencia, pero sí tener una base muy sólida que les permita explorar y desarrollar a la que ustedes pues tengan en su desarrollo. También favorece mucho la interacción social, por eso en los niños pequeños se enfatiza tanto en la expresión de sus emociones, en que ellos las sepan identificar, porque les va a permitir una socialización muy sana con sus pares. Y también les ayuda a la adaptación humana en sociedad. Es vital. Es vital para el desarrollo humano en todos los aspectos y es considerada como la inteligencia universal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a aterrizarla al asunto de las secuencias didácticas. Ustedes como futuros docentes, ¿cómo aplicarían la inteligencia verbal lingüística en una secuencia didáctica? Entonces vamos a partir de las estrategias que ya son conocidas, como en una clase, en la secuencia, por ejemplo, empezar con saberes previos a través de preguntas de forma oral, debates o lluvia de ideas.
Me dicen que veo que están comentando, profe, que no ven la pantalla. ¿Todos la están viendo o será solamente la compañera? Sí, La señora, estamos observando, profe. ¿Sí? Ah, bueno, Estamos entonces, viendo la pantalla. ok, es que veo que me sale el letrerito que no se ve la pantalla, compañera. De pronto revise a ver a la estudiante que revise a ver qué dificultad está teniendo que no ve la pantalla. Em, en, en el cuerpo de la secuencia, ya en el desarrollo de la temática, se pueden dar lecturas y análisis de textos pequeñitos, de acuerdo a la edad del estudiante en el que ustedes estén enseñando. Y escritura, cuentos, ensayos, reflexiones, poesías, canciones, todo lo que les permita a los estudiantes expresar va a ser muy bueno. Y las exposiciones y las presentaciones orales, pues le permiten al estudiante desarrollar esa habilidad de comunicación y sobre todo de comunicación asertiva. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora, si nos vamos a un poco a innovar más, vamos a la utilización de las TICs, de los ambientes virtuales de aprendizaje, pues podemos usar también herramientas como los blogs, los podcasts y los videos. En este tipo de herramientas se usa toda la parte de la inteligencia verbal lingüística. Podemos hablar, podemos escribir, podemos crear, podemos diseñar a través de las imágenes y de los sonidos, eh, comunicar lo que nosotros querramos hacer. También podemos trabajar con retos, como por ejemplo crear historias, hacer debates en tipo juego, trivias lingüísticas. A los niños les encantan también, por ejemplo, los trabalenguas, jugar juegos de palabra, valga la redundancia, como por ejemplo crucigramas, sopa de letras. Ahora hay un sudoku también que es con palabras. Hay muchas estrategias de escritura y lectura que podemos ahora utilizar en nuestras secuencias didácticas. Si nos vamos ya a la parte de páginas, podemos desarrollar un foro, wikis, chats de consulta para argumentar, para opinar, para debatir y de esa forma poder construir conocimiento colectivo. También podemos utilizar actividades accesibles, por ejemplo, para los estudiantes que presenten alguna barrera, ya sea física o cognitiva, podemos usar lecturas guiadas, apoyos visuales, también ayudarnos con audio, pero siempre la idea es ofrecer múltiples formas de participación. Les voy a dejar una frasecita que me gusta mucho porque siento que ejemplifica muy bien cómo funciona la aplicación de las inteligencias múltiples y a su vez es como la base del diseño universal para aprendizaje DUA. No podemos juzgar a un pez por su capacidad para subir un árbol. Entonces, nosotros no podemos limitar al estudiante a que X conocimiento que yo le compartí me lo refleje solamente escribiendo, me lo refleje solamente pintando, me lo refleje solamente mediante un examen de 5 preguntas. Debemos permitirle al estudiante participar con lo que entendió de nuestra clase, de la forma en la que él aprende mejor, que ahí es donde también viene a jugar mucho este tema. Debemos identificar cómo aprenden nuestros estudiantes para saber qué tipo de inteligencias manejan ellos. Por eso el diagnóstico inicial en la secuencia antes de planear nuestra secuencia didáctica es vital. Si, por ejemplo, todos mis estudiantes son más auditivos, entonces mi secuencia didáctica va a funcionar mejor con canciones, va a funcionar mejor también con videos. Si de pronto mis estudiantes arrojaron que ellos son más de leer, quiere decir que la gran mayoría tiene desarrollada la inteligencia lingüística en la parte de lectura. Entonces, de esa forma, nosotros podemos diseñar muchísimo mejor nuestra secuencia. Pero supongamos que no se alcanzó a hacer un diagnóstico. Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, no sé, de las células, entonces paso video, puedo buscar alguna canción que hable de ello, puedo buscar cuentos, puedo decirles a ellos que participen a través de dibujos, mejor dicho, a ofrecerles como un abanico
de posibilidades para que puedan expresar cómo aprendieron la enseñanza que ustedes quisieron dejarle. Creo que ¿sigo yo o sigue otro compañero? ¿Puedes pasar a la siguiente Bueno, diapositiva, por favor? sí, Sigue otro compañero. buenas Bueno, tardes. muchísimas gracias por su Sí, atención. claro que sí, profe. Bueno, queridos estudiantes, mi nombre es Tania Garcés y vamos a hablar entonces en este momento sobre la inteligencia lógico-matemática. La compañera les acaba de decir de que cada estudiante tiene sus particularidades, de que no todos aprenden de la misma manera, no todos aprenden al mismo ritmo. Además, no todos los estudiantes muestran el mismo interés o tienen la misma motivación por todo lo que se les enseña o por todas las áreas del conocimiento. De modo que la inteligencia lógico-matemática es esa capacidad o esa habilidad o esa competencia o esa inteligencia que tienen algunas personas para resolver problemas matemáticos y científicos. Este tipo de personas tienen la tendencia a reconocer patrones. Las personas que tienen esta inteligencia lógico-matemática reconocen a simple vista patrones, pero este tipo de inteligencia que ellos manejan los lleva a razonar de manera inductiva y de manera deductiva. La inteligencia lógico-matemática, entonces, es la capacidad que tiene el ser humano de razonar de manera lógica. Cuando hablamos de manera lógica, indica siguiendo ese paso a paso, de una manera coherente. Pero aquí se requiere la utilización del pensamiento abstracto, a diferencia de algunas personas que tienen otras inteligencias que requieren mucho lo que es concreto, ¿cierto? Pero aquí se necesita el pensamiento abstracto. Por eso las personas que tienen esta inteligencia tienen la tendencia a hacer, por ejemplo, a estudiar ingenierías, también tienen la tendencia a estudiar física, matemáticas. Bien, por favor me colaboran con la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces vamos a mirar cómo pueden ustedes integrar la inteligencia lógico-matemática en la secuencia didáctica. Tengan en cuenta que esto pues, simplemente son sugerencias que ustedes, u orientaciones que ustedes pueden seguir o pueden basarse en ellas para poder acomodar su secuencia. En el inicio, ¿ustedes qué pueden hacer? Pueden plantear una pregunta o un problema para que los estudiantes razonen alrededor de esa pregunta o ese problema. También ustedes pueden hacer que los estudiantes formulen una hipótesis. Ustedes saben que la hipótesis es esa perspectiva de que se puede hacer posible o lo que se plantea como posible a partir de un problema. Entonces los estudiantes pueden formular hipótesis, como docentes los podemos llevar a eso. O también en el inicio ustedes pueden pedir que los estudiantes expliquen su razonamiento. Aquí, para nosotros movilizar, llevar al estudiante a movilizar este tipo de inteligencia, lo debemos llevar al razonamiento de una manera lógica. Luego, en el desarrollo de la secuencia didáctica, ¿qué se podría trabajar con los niños? Mire, la resolución de problemas, pero paso a paso. También la clasificación y la organización de la información, que ellos puedan clasificar, puedan organizar información, que puedan identificar patrones, que puedan usar tablas, gráficos, esquemas. También se les sugiere que puedan ustedes anexar juegos de lógica o también puedan ellos realizar análisis de causas. Para el cierre, se les sugiere a ustedes, perdón, se les sugiere a ustedes
que los estudiantes puedan explicar el proceso seguido, de ese proceso, esos procesos que se llevaron a cabo acá en el desarrollo, ellos puedan explicarlos, pero que también ellos puedan justificar las respuestas que han dado. Y los estudiantes también pueden aplicar lo aprendido a un nuevo problema. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, entonces aquí tenemos la inteligencia visual espacial, que es esa habilidad que tienen algunas personas para visualizar y relacionar. Es decir, ese es un juego que involucra los ojos y involucra también el cerebro, pero esto no siempre se tiene que centrar en la vista, porque hay personas que tienen una discapacidad visual, es decir, personas que son ciegas, y sin embargo, ellos desarrollan esa capacidad espacial, esa inteligencia espacial, la desarrollan de otra manera, no necesariamente se requiere la visión. De modo que las personas con esta inteligencia visual espacial tienen esa capacidad de visualizar y de manipular imágenes, pero también de percibir con precisión. Es decir, son personas que pueden observar un objeto y ellos pueden, es como predecir, ellos pueden predecir muchas cosas alrededor de ese objeto, porque tienen la capacidad de pensar en 3D. De manera que las características principales de esta inteligencia, de las personas que tienen esa inteligencia, es que tienen un pensamiento en 3D, o sea, en 3 dimensiones. Tienen esa capacidad para orientarse. Son personas a las que usted les da un mapa o un plano. Ellos pueden hacer un plano, pueden leer un plano, pero también les da un mapa y ellos tienen esa capacidad de ubicarse. Tienen esa destreza para poder identificar direcciones y ellos tienen esa sensibilidad visual. Además, en esta inteligencia visual espacial juega un papel importante la memoria visual y la imaginación activa. Así que usted puede poner a un estudiante a observar un objeto y después le puede decir, bueno, represéntemelo ahora a través de un dibujo. O usted le puede pedir al estudiante que le realice representaciones o que pueda dibujar el plano de su casa o de su habitación. ¿Cómo se desarrolla esa inteligencia visual espacial? Bueno, a través de construcciones propias del estudiante, que el docente lo puede orientar a ello, a través del arte, a través del armado de rompecabezas, porque una persona con esta inteligencia visual espacial, ustedes saben que nosotros para armar un rompecabezas, primero debemos verlo, ¿cierto? En su estado natural. Y luego ahora sí desordenamos las fichas. Pues estas personas con tipo de inteligencia, con este tipo de inteligencia, es- son muy diestros, muy hábiles para armar rompecabezas, porque ellos tienen como también esa memoria fotográfica, de manera que ellos tienen esa capacidad muy fuerte de armar un rompecabezas. También son personas que usted les dice, dibuje un mapa, después de haberlo observado, y no lo harán con precisión, pero hacen el intento. Ese tipo de personas, como les decía, ellos pueden orientarse con mucha facilidad y en un mapa ellos entienden las direcciones, eh, dónde está lo de las alturas, los puntos cardinales. Estas personas tienen esa capacidad, pero también em, también se puede desarrollar este tipo de inteligencia a través de la fotografía y de la rotación mental. Por favor, me colaboran con la siguiente diapositiva.
Bueno, entonces, ¿cómo insertar este tipo de inteligencia en la secuencia didáctica? Pues a través de estrategia o de actividades. En el inicio, ¿qué pueden hacer ustedes? Pueden presentarle al estudiante imágenes llamativas o ilustraciones. También le pueden presentar videos cortos. También les pueden hacer preguntas que se basen en la observación de las ilustraciones. Cuando estén en la fase de desarrollo, puede usted pedirle al estudiante que realice mapas mentales o mapas conceptuales. Entonces el estudiante lee el texto y luego usted le dice, bueno, ahora construya un mapa mental. Y es que del modo que estas personas, de la misma manera que ellos manejan el espacio, ellos tienen la capacidad de organizar los conceptos centrales en un mapa mental o en un mapa conceptual. Y ellos sabrán ubicar en qué posición, ellos aprenden también a identificar esa jerarquía de esos en los conceptos. Ustedes también les pueden sugerir dibujos explicativos, líneas de tiempo que sean visuales, el uso de colores para clasificar la información. Y ya en la fase de cierre, ustedes pueden pedirle al estudiante que elabore una infografía o le pueden poner ustedes a él que les lea la infografía o que realice representaciones visuales o que frente a un texto o frente a un video que haya observado o frente a un audio que haya escuchado, pueda realizar un esquema resumido, pero también que pueda crear póster o pueda crear un cómic. Se trata entonces, estimados estudiantes, de que ustedes puedan tener en cuenta todas estas inteligencias, porque ahorita los compañeros van a continuar explicando estas inteligencias, que puedan ustedes tomar estas inteligencias y puedan ustedes idear estrategias didácticas con las cuales puedan ustedes fortalecer en los estudiantes esas habilidades que tienen. Sabemos entonces que todos no aprenden de la misma manera, pero sin embargo también hay algo que se llama el DUA, el diseño universal de aprendizaje, en el cual usted como docente elabora varias estrategias enfocadas en estas inteligencias para que todos los estudiantes puedan aprender. A partir de la inteligencia que subyace en ellos, todos puedan aprender. Bueno, hasta aquí entonces y muchísimas gracias y imagino que ya al final estará el momento para las preguntas. Vale, profe Tania, mil gracias. Creo que diste una información y nos diste bastantes estrategias de manejo para las inteligencias múltiples. Vamos a seguir con la inteligencia corporal kinestésica. Bueno, mientras se va conectando nuestro profe, si ustedes se dan cuenta, el campo de la psicología nos ha aportado bastantes herramientas en el campo de la educación, ¿cierto? No son áreas que de pronto estén muy distantes y las inteligencias múltiples surgen como de pronto esa necesidad de visualizar la educación desde distintos campos. Eso es también lo que nosotros esperamos ver en estas secuencias didácticas, ¿sí? Queremos ver también su creatividad y cómo desde cada una de sus licenciaturas ustedes van a poder proponer actividades, ¿sí? También es importante que de pronto no dejemos actividades muy sueltas, ¿cierto?
que de pronto también podamos combinar. Puede ser que en la secuencia ustedes se enfoquen en una sola inteligencia, pero también puede haber de pronto que ustedes quieran manejar distintos tipos de inteligencias y distintos tipos de actividades, siempre y cuando se logre el objetivo que ustedes desean tener en esta secuencia, ¿cierto? Porque no es hacer actividades por hacer, siempre tiene que haber como una intencionalidad de las actividades. Están preguntando que si vamos a tener asistencia, les recordamos que deben tomar pantallazo de este encuentro y pues también tendremos en cuenta la asistencia que nos arroja Teams. No vamos a tener link de asistencia, pero sí vamos a tener en cuenta lo que nos arroja Teams, por eso es importante que pues ustedes estén en este encuentro y pues que tengan como más que la asistencia es que ustedes se lleven herramientas, ¿sí? De pronto a veces vemos que no sabemos cómo se puede aplicar la inteligencia o cómo yo puedo aplicar esas estrategias en el aula, ¿cierto? Por eso hoy les trajimos ejemplos en los que ustedes desde distintas actividades lo pueden desarrollar, ¿cierto? Entonces aquí esa es nuestra intención, que ustedes se lleven herramientas, ¿sí? Entonces sí es importante pues que ustedes lo tengan en cuenta, ¿vale? Profe Sandra, si el compañero no Señora. no ha ingresado, si el compañero docente no ha ingresado, yo puedo explicar este tipo de inteligencia. Dale, que creo que está relacionado a lo que nos contabas. Exacto, la corporal kinestésica. Entonces les continúo aquí. Este Listo, mi tipo de inteligencia, la corporal kinestésica, es esa inteligencia o es esa capacidad para utilizar el cuerpo de manera hábil y controlada, con el fin de expresar las ideas, de resolver problemas o crear productos. Para Howard Gardner, este tipo de inteligencia implica tener control y coordinación del movimiento corporal. También usar el cuerpo como ese medio de expresión, de comunicación y de aprendizaje. Mire, aquí en este tipo de inteligencia, muy chévere que ustedes puedan poner a los niños a hacer de pronto una representación de mimos o que una representación teatral, que ustedes puedan utilizar la música o una canción para enseñarle algo al niño, bueno, vamos a enseñar tal tema, pero entonces aquí voy a involucrar, como docente en formación, voy a involucrar una actividad donde voy a utilizar una canción y ahí en esa canción va a ir inserto el mensaje de lo que yo quiero que el estudiante aprenda y el estudiante va a hacer la mímica de la canción y cuando el niño hace esto, entonces se le va a dar muy fácil recordar ese mensaje que usted como maestro en formación quiere que él aprenda. Ese mensaje que usted le está enviando al cerebro del niño, eso le va a quedar grabado, porque la música, para empezar, que la música nos hace muchas veces bucle a nosotros, nos genera pensamientos bucle. Es decir, usted escucha una canción y ese bendito estribillo lo va a tener usted ahí a ratos y usted de manera inconsciente se lo va a resonar. Entonces, usted puede utilizar este tipo de inteligencia, combinarlo también con, em, con el auditivo, ¿cierto? Usted puede utilizar canciones y entonces con el cuerpo el estudiante también puede crear formas. Usted puede crear formas. Usted en una clase de matemáticas puede utilizar el cuerpo de los niños para crear las formas matemáticas, por esas formas geométricas. Vamos a crear el cuadrado, vamos a crear el círculo, vamos a crear el triángulo con el mismo cuerpo del estudiante. Entonces, mire que el cuerpo aquí, de acuerdo a Howard Gardner, el cuerpo es utilizado como medio de expresión, de comunicación y de aprendizaje. Este tipo de inteligencia también, aquí se utiliza la sensibilidad para el movimiento, para el equilibrio y la manipulación de objetos. Los maestros de educación inicial trabajan mucho lo kinestésico en los estudiantes de educación inicial, como les decía. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que puedan manejar bien la orientación, que manejen bien la orientación, que puedan saber cuál es su derecha, cuál es su izquierda, que está adelante, que está atrás, que está enfrente,
ellos utilizan también esto. Mire, váyase entonces a la parte de atrás, o nos sentamos, nos ponemos de pie, nos desplazamos a la derecha, nos desplazamos a la izquierda. Para Gardner, el cuerpo no es solo un instrumento físico, sino una forma legítima de pensamiento y de conocimiento. Entonces, él se conoce a sí mismo, conoce su cuerpo, es como hacer esa cartografía corporal, ¿cierto? Entonces, conozco mi cuerpo y mi cuerpo me sirve como ese medio para conocer. Y entonces aquí aparecen unos ejemplos de manifestación. Dice que las personas que tienen este tipo de inteligencia son personas con alta inteligencia corporal kinestésica. Ellos aprenden mejor haciendo, moviéndose y experimentando. Y mire, las personas que les gusta el ballet, personas que pertenecen a academias de baile, pero que también están en academias de teatro, a personas que les gusta el porrismo. Entonces, y como docente en formación, allí en su secuencia didáctica, usted puede meter o incluir actividades donde se pueda utilizar el manejo del cuerpo. También dice que este tipo de personas expresan ideas mediante gestos, mediante dramatizaciones o mediante movimiento. Y ellos muestran habilidad en actividades prácticas, en actividades deportivas, en actividades artísticas o en actividades manuales. En un aula de clase, queridos estudiantes, ustedes van a encontrar estudiantes con este tipo de inteligencia, o sea, un aula diversa. Ustedes se van a encontrar con aulas diversas. Y debido a que se van a encontrar con aulas diversas, ustedes entonces deben estar preparados. Y les invito a consultar sobre el DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje, porque a través del DUA, usted, como les repito, se prepara una secuencia didáctica que involucra varias inteligencias y así de esa manera los estudiantes todos van a sentirse a gusto y van a participar de las actividades que usted esté realizando y así va usted a enriquecer más ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto era todo lo que había para decirles aquí sobre esta inteligencia corporal kinestésica. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy el docente Pedro Rojas, estoy también aquí con el curso de didáctica. Me corresponde hacer énfasis en este tipo de inteligencia musical. La profe Sandra nos decía algo fundamental cuando expuso la parte de la inteligencia lingüística, y es que decía, esta inteligencia es transversal. Igual le pasa a todas las inteligencias. Nosotros debemos tener presente una cosa fundamental, que ninguna inteligencia va solita, va separada. La una se sirve de las otras. Fíjense ustedes que la profe Tania, el tipo de inteligencia kinestésico en el anterior, ella decía, pueden bailar, pueden escuchar una canción, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que para poder desarrollar ese tipo de inteligencia, se tienen que servir de otra inteligencia como es la musical, ¿sí? Entonces, ahora, tener en cuenta que la inteligencia kinestésica no solamente es una parcelita para el profesor de educación física. Esa inteligencia la utilizamos en todas las áreas del conocimiento, igual que la musical, ¿sí? La musical no debemos relegarla a una área complementaria, sino que es un área muy importante porque para nosotros poderla desarrollar necesitamos de ritmo, melodía, tono y timbre, ¿sí? Y eso no solamente se aprecia en una canción. Nosotros escuchamos a un profesor, ¿sí? Uno estudiante escucha a un profesor y dice, ah, ese tiene buena voz. Ah, ese casi no se le escucha. Uy, ese tiene un discurso muy bueno, porque escuchando estoy utilizando un tipo de inteligencia que es la musical. Sí, musical, el tipo de inteligencia musical no solamente se refiere a melodías o a canciones,
¿sí? Es cuando yo desarrollo todos esos sentidos que me implican escuchar y tener ritmo. Y para tener ritmo necesito de lo kinestésico y necesito de lo interpersonal, ¿sí? Eso es bien fundamental. Entonces, no solamente es eso, pero sí hay personas que tienen ese tipo de inteligencia más desarrolladas o tienden a hacerlo, como lo decía inicialmente la profe, eh, tienen más ese tipo de inteligencia más tendiente a que se desarrolle muy rápidamente. Ustedes de pronto han visto o personitas o niños que espontáneamente empiezan a ejecutar un instrumento y nadie les enseñó nada, ¿sí? O empiezan a cantar de una forma muy afinada y nunca fue a un conservatorio, pero ve personas, ¿sí? Que llevan 5, 10, 11 años en un conservatorio estudiando música y cada vez progresan y progresan y progresan y llegan a un punto que son muy buenos ejecutantes, pero no, un Beethoven no nace todos los días, ¿sí? Pero también encontramos que hay personas que tienen no solamente un tipo de inteligencia desarrollada o tendiente a su desarrollo, sino que tienen 2 o 3 o 4 o 7, ¿sí? Que esos son los que llamamos genios, como Leonardo da Vinci, que aparte de ser músico, era ingeniero, arquitecto, pintor, poeta, tenía, digámoslo así, todos los tipos de inteligencia desarrollados. Nos decía también la profe Sandra al principio, nosotros tenemos que estar muy pendientes cuál es el tipo de inteligencia que tiene cada niño, porque dependiendo de eso, asimismo yo diseño mi DUA, ¿sí? Garner sostiene que esta inteligencia no se limita a ejecutar un instrumento, sino también a ser muy atento en el escucha activa, en componer espontáneamente, en cantar. Usted, muchas veces uno como docente comete el error que alguno de los niños en el aula está cantando, a ver, cállese o comparta la canción para todos, ¿sí? Y le castigamos y le castramos esa inteligencia que él quiere manifestarse. No, el oficio nuestro es coger esa canción y más bien convertirla en un elemento didáctico, no solamente para el niño, sino para todos, ¿sí? Según Garner, las personas con alta inteligencia musical reconocen fácilmente sonidos, notas, recuerdan fácilmente melodías, son sensibles a los sonidos, bailan sin necesidad de tener un maestro de baile. Eso también es importante. Se expresan sus emociones a través de la música. Mi profe, adelantamos la otra, porfa. La otra diapositiva. Bueno, las implicaciones educativas en la inteligencia musical, ¿qué nos permite? Nos permite diversificar las formas de aprender, pero también de enseñar, ¿sí? Facilita la comprensión de contenidos mediante el uso de ritmos, favorece la inclusión educativa, obviamente, valora talentos que muchas veces no son reconocidos, el ejemplo que le damos ahorita del niño que quería cantar y no lo dejamos. Desde esta perspectiva, la música deja de ser un área por allá aparte para convertirse en una estrategia pedagógica. La música puede convertirse en una estrategia pedagógica para todas las áreas. Utilicemos, por ejemplo, un estudiante puede hacer un rap fácilmente, puede aprender contenidos o de matemáticas o de inglés cantando y se le facilita. Expresar ideas o emociones mediante sonidos también es, y esos sonidos los podemos emplear el cuerpo, es decir, mirar la inteligencia anterior, la kinestésica, para producir sonidos y complementamos una o dos inteligencias a la vez. Esto promueve un aprendizaje activo, significativo, creativo. ¿Seguimos, mi profe? La siguiente.
Bueno, entonces miremos, aquí se está confusa, listo. Un ejemplo de secuencia didáctica, ¿sí? Por ejemplo, para enseñar fraccionarios, ¿sí? El docente propone un pulso rítmico de 4 tiempos con palmas, ¿no? Entonces ahí estamos diciendo que cada palma corresponde a una unidad, pero también podemos decir que 4 tiempos corresponde a 4 palmas y que cada palma corresponde a un cuarto, o que 2 palmas corresponde a una mitad. Podemos tener tarjetas de fracciones, podemos utilizar la percusión en casi todas las clases. Muchas veces vemos que los estudiantes hacen esto con el pupitre, ¿sí? Bueno, entonces vamos a utilizar la percusión, vamos a utilizar el sonido, ¿sí? Ese ruido lo vamos a convertir en sonido, ¿sí? Un ruido es algo que no tiene sentido, pero cuando es sonido, sí permite expresar emociones. Entonces, como esta épica está quedando grabadita, estos ejemplos de cómo involucrar las inteligencias en secuencias didácticas, ustedes los pueden ir tomando, como decía la profe anteriormente, para que en la próxima fase ustedes ya puedan, a través de un DUA, involucrar diferentes estrategias. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos a la siguiente y Listo, mi profe Pedro, muchas gracias. Creo que mencionaste elementos súper interesantes de la música. Por acá estaba viendo que un estudiante menciona que es músico, que lo hizo así empíricamente. Creo que todos tenemos un talento y que, saben, uno cuando es docente descubre talentos que no sabía. Cuando uno es profe dice, oh Dios mío, se vuelve investigador, se vuelve músico. Las profes de educación infantil, yo las admiro muchísimo porque las profes de primera infancia son demasiado creativas. Y ya no estamos solo con profes mujeres, sino con profes hombres también. Entonces, aquí uno diversifica todas sus estrategias y nosotros como profes creo que somos de los que más implementamos todas las inteligencias, porque los estudiantes cuando de pronto no estamos muy bien emocionalmente, créanme que ellos saben cuando uno no está bien o ellos intuyen o le preguntan a un profe, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y somos los primeros que exploramos esa inteligencia. Entonces, profe Pedro, creo que diste bastantes tips y de pronto acá tengamos músicos y no sepamos. Entonces, muchas gracias, mi profe Pedro, por tus indicaciones. Bueno, bueno, para profe seguir Sandra, con, gracias. listo, mi profe, bueno, para seguir con los tipos de inteligencia, acá vamos a hablar sobre dos que tienen que ver con esa parte de emocionalidad. Tenemos la inteligencia interpersonal, ¿sí? Esta que implica reconocer las emociones de los demás. Y esto en educación, mis queridos estudiantes, es básico. Nosotros aprendemos por la emoción, ¿sí? Creo que si usted se pregunta hace unos periodos y dice, ¿yo por qué decidí ser docente? O sea, ¿cuál es mi intención o cuál fue mi motivación para ser docente? Creo que nuestra emoción o de lo que nosotros pensamos es la vocación y es de servir a los demás. Cuando ustedes ya están en escenario o de pronto los que ya están en escenario se dan cuenta que la emoción que le da a un estudiante cuando aprende de pronto cosas nuevas o cuando tiene una situación muy compleja en casa, al primero que le cuentan muchas veces es al profe. ¿Sí? Muchas veces no le cuentan a su familia los problemas. Y esto pasa mucho de pronto con los niños de primaria. Los de bachillerato suelen de pronto tener más conexión con los profes de pronto de sociales, filosofía, de ese profe que le da como ese espacio de diálogo, ¿cierto? Y aquí es donde nosotros tenemos que tener un control emocional primero nuestro, ¿sí? Porque tenemos que empezar a leer las emociones de nuestros estudiantes, ¿sí? No siempre los estudiantes van a llegar con buena actitud, ¿sí? No siempre, incluso nosotros, no siempre llegamos con esa, digámoslo, buena energía al aula y con esa alegría, ¿sí? Porque es muy difícil que uno deje sus problemas en la casa y llegue al colegio y se olvide sus problemas. Eso mismo le pasa a los estudiantes.
Estos dos tipos de inteligencia que vamos a hablar ahorita son fundamentales porque nos movemos bajo la emocionalidad, ¿sí? Entonces es súper importante que nosotros desde primera infancia empecemos a formar en los niños esa emocionalidad, pero ese manejo adecuado y esa inteligencia emocional que ahorita es como lo más auge. Estamos teniendo muchísimas situaciones complejas en el aula, estamos teniendo situaciones de violencia, de presuntos abusos, y si no tenemos un manejo emocional, pues de pronto para nuestros estudiantes sea un poquito más difícil. ¿Sí? Entonces, esta inteligencia se encarga precisamente de reconocer en los demás esas emociones, ¿sí? Y los niños creo que a veces son demasiado sinceros y demasiado honestos cuando algo les incomoda, ¿sí? Pero eso se va perdiendo con el tiempo. Cuando ya los tenemos en etapa de adolescencia, estamos en todo lo contrario. Los adolescentes suelen ser un poco más retraídos, suelen pensar que yo ya no necesito ayuda, que yo definitivamente puedo con todo, que yo ya ni siquiera quiero pasar tiempo con mis papás. Son etapas diferentes, pero que si de pronto desde niños formamos este reconocimiento emocional, vamos a tener unos adultos más sanos. Ustedes saben que en este momento tenemos problemas de salud mental bastante serios. Después de pandemia, las situaciones de querer de pronto terminar con su vida, ¿sí? De suicidios, se aumentó, ¿sí? En la casa, cuando estuvimos en pandemia, los niños no pudieron tener ese espacio de socialización. Y esto es fundamental en las primeras etapas, porque en esa socialización es que los niños aprenden de pronto hasta a regular sus emociones. Nosotros somos seres sociales y muchas reacciones o conductas que tenemos son basadas en la imitación, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros pues jugamos un papel también importante porque nosotros somos los que tenemos que tener regulación emocional. Y ustedes se van a dar cuenta en el aula. Casi siempre hay un estudiante que de pronto es irritable, que de pronto agrede a otros niños o que hace acoso escolar, ¿sí? Y resulta que a veces estos niños, cuando ustedes hablan con los papás, se dan cuenta que el papá es muy parecido o la mamá es muy parecida, ¿sí? Esto pasa mucho, por ejemplo, en las entregas de boletines, de notas, ustedes van a ir reconociendo quiénes son los papás de sus estudiantes y cómo reaccionan ellos ante la frustración. Muchas de estas conductas suelen ser porque no manejamos la frustración. Los niños están aprendiendo a manejarla, pero ustedes se dan cuenta que hay adultos que tampoco manejan la frustración, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario que los estudiantes reconozcan estas emociones y pues que cómo lo pueden hacer trabajando en equipo. Creo que la universidad en los estudiantes les forma el trabajo colaborativo. Miren, yo sé que a veces no es fácil, que a veces tenemos compañeros que de pronto no tienen el mismo tiempo, ¿sí? ¿Y qué nos toca hacer? Pues ser muy resilientes, ¿cierto? Nos toca tener mucha paciencia. Esto lo forma la universidad, el trabajo colaborativo, porque aprendemos de los demás. Incluso en estas actividades, cuando son de diversas licenciaturas, yo aprendo de otros, ¿sí? Acá, por lo menos de mis estudiantes, tengo de comunidades indígenas y leyéndoles los trabajos, creo que he aprendido mucho de sus comunidades. O sea, están teniendo un sentido de pertenencia muy importante, pero esto lo he hecho reconociendo también como esa emoción del otro, ¿sí? Y ser muy empático. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a cabo en una secuencia? Porque a veces de pronto nos da miedo hablar de las emociones en el aula, ¿sí? A veces decimos, no, mira, es que yo no tengo ese manejo, yo no sé qué hacer con un niño si está en un estado de crisis. Sí, de pronto nos da miedo, si un niño me comenta una situación de vulneración, ¿yo qué hago? ¿Sí? Primero hay que ser empáticos, ¿cierto? Pero incluso también los mismos compañeros nos pueden ayudar a ese manejo emocional. Entonces acá les doy un ejemplo, ¿sí? Conociendo a mis compañeros, ¿sí? ¿Qué se necesita? Pues una interacción social, una escucha activa, ¿cierto? Podemos incluir una actividad de tarjetas, de marcadores. ¿Y cómo puedo hacer mi proceso de evaluación? Pues con la observación, ¿cierto? Ahí, en la observación, yo me puedo dar cuenta incluso de ese estudiante que no quiere participar, de ese estudiante que le cuesta socializar con sus compañeros, de ese estudiante que se aísla. Ahí yo puedo reconocer de pronto algunas señales de alerta. Ya en el desarrollo puedo poner un problema, un caso práctico. Esto funciona mucho de pronto con los estudiantes de bachillerato, ¿sí? Cuando les ponemos dilemas sociales.
Se los recomiendo. Los dilemas sociales incluso nos ayudan a pensar cómo ese estudiante está percibiendo sus problemáticas, ¿sí? Porque este tipo de inteligencia no solo tiene que ver con el reconocimiento de las emociones, sino con el reconocimiento de las problemáticas que me rodean. Entonces, si yo tengo un estudio de caso, los mismos estudiantes nos salen de pronto con ideas que decimos, bueno, ¿dónde está tu responsabilidad frente a tu entorno? Entonces, esto también es muy importante. ¿Cómo? Mediante trabajo colaborativo, guías de trabajo, ¿sí? Eso puede ser. El juego de roles creo que también es una estrategia muy interesante, sobre todo en estudiantes de primaria. A los niños les encanta jugar, ¿sí? Y cuando tú asumes un juego de rol, se pueden de pronto visualizar necesidades que antes no los vemos. Les voy a poner un ejemplo. En una institución realicé un juego de roles donde los niños, eran los papás, otros eran las mamás y otros eran los hijos. Les puse una situación de la cotidianidad y ellos tenían que demostrar o, bueno, mostrarnos teatralmente cómo desarrollaban esta dinámica en casa. Gracias a esta actividad yo me pude dar cuenta que varios niños estaban siendo violentados por sus papás. Entonces los niños hacían, no, es que mi papá, yo soy el papá y entonces tienes que hacer en la casa lo que yo diga, ¿cierto? Este tipo de discursos me ayudó bajo este juego de roles y me daba cuenta que los niños muchas veces están muy solos, que la tecnología los ha vuelto de pronto más aislados, que no nos comentan emocionalmente porque a veces ni siquiera es fácil identificar estas emociones. Entonces, este juego de rol me permitió visualizar eso, ¿sí? Y de pronto darle una herramienta al niño para que él mismo también pueda, pues, como socializar y como manejar sus emociones con sus compañeros, ¿cierto? Y ya a mi nivel de cierre, si yo, por ejemplo, trabajé un caso práctico, ¿sí? Podemos hacer unas preguntas de reflexión, ¿sí? ¿Qué harías tú en esa situación? Es muy importante también poner a los niños en los zapatos de los demás, ¿cierto? Sobre todo cuando tenemos estudiantes con algún tipo de discapacidad. ¿Por qué se los menciono? Y es porque a veces hay discapacidades que no son visibles. A veces tenemos situaciones de discapacidad, por ejemplo, cognitivas o actualmente estamos teniendo muchos casos de trastornos en salud mental, ¿sí? Que no se ven. Ahorita está en auge todo lo que tiene que ver con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Que son estos niños que no pueden mantenerse en su puesto, ¿sí? De manera constante, que su atención es muy dispersa, ¿sí? Y con estos niños a veces nosotros mismos los estigmatizamos. A veces decimos, ay, Dios mío, es que no, este chiquito es súper cansón y generamos indisposición, ¿sí? Pero cuando generamos en los niños esa empatía por el otro, los podemos incluir en esas estrategias para que manejen también sus compañeros este tipo de comportamientos, ¿sí? Entonces, esta creo que es un fundamental con todo lo que estamos hablando el día de hoy. Seguimos con la inteligencia intrapersonal que está muy relacionada, pero en esta ya es un poco más personal, ¿cierto? Esta es más la identificación ya no con los demás, sino conmigo, ¿sí? ¿Qué pasa con mis emociones? ¿Qué pasa con esa frustración, con ese enojo que yo estoy sintiendo? ¿Sí? ¿Cómo de pronto puedo identificarlas y cómo las puedo manejar? ¿Sí? Este tipo de inteligencia pues le permite al estudiante ser autónomo, ¿sí? De su aprendizaje mediante el autoconocimiento y manejo emocional. Creo que aquí también está el trabajo personal y en el caso de ustedes creo que hacen un trabajo personal, ¿sí? Cuando disponen de su tiempo para estar conectados a las 7 de la noche escuchándonos, porque esto también es que ustedes quieren superarse, ¿cierto? Que ustedes quieren ser licenciados, que ustedes prontamente van a estar en el campo y esto les va a ayudar muchísimo porque ustedes tienen ese autoconocimiento y ese manejo emocional. Entonces, a manera de ejemplo, ¿cómo pueden de pronto manejarla en el aula? Primero, pues reconocen emociones y conocimientos previos, ¿sí? Hay uno que se maneja mucho en primaria y es el monstruo de las emociones, que creo que de pronto la conocen. Este monstruo de las emociones nos ayuda muchísimo si de pronto pueden construir un muñequito o lo construyen de manera colaborativa. Esto sirve para el reconocimiento, perdón, de las emociones y también lo pueden trabajar con películas. Creo que Intensamente ha hecho un muy buen trabajo en esa identificación de las emociones
Y hay otra herramienta que se llama el quitapesares, ¿sí? Es una muñequita que se llama precisamente la quitapesares, que es lo lindo que los estudiantes lo pueden construir. Y a través de esa muñequita pueden explorar sus emociones. En primera infancia hay unos muñecos que ya los venden y estos muñecos les permiten a los estudiantes hablar en tercera persona, porque a veces no queremos hablar de lo que a mí me pasa, ¿cierto? Sino es más fácil hablarlo el que el otro le pasa. Profe, es que un amigo, imagínese, profe, que un amigo le pasó esto, le está pasando esto en su casa. O sea, porque es más fácil hablar de otras personas de lo que a mí me está pasando. Entonces, cuando tenemos este tipo de herramientas, pues les facilitamos a los estudiantes poder hablar de sus emociones. ¿Cómo? Con el semáforo emocional, ¿sí? Del cómo nos sentimos hoy. Es importante que ustedes hagan un rastreo de cómo se están sintiendo sus estudiantes, ¿cierto? De cómo están, si están bien, no solamente que ustedes identifiquen esas necesidades físicas, sino que ustedes también identifiquen esas necesidades emocionales. ¿Dónde y cómo pues lo pueden desarrollar? Bueno, cómo me siento, ¿sí? Ante cierta situación, cómo me podría sentir. Y pues cómo se hace eso, como el propósito sería activar el autoconocimiento y disposición a un aprendizaje. ¿Por qué de pronto está relacionado el aprendizaje con las emociones? Y es que nosotros aprendemos bajo la motivación también, ¿sí? Si yo estoy de pronto triste, si tengo problemas en mi casa, muy posiblemente no voy a aprender de la misma manera que si yo estoy muy bien en mi casa, ¿sí? Si de pronto yo tengo un control emocional adecuado, si yo tengo una red de apoyo, voy a aprender mucho mejor, ¿sí? Está muy relacionado el aprendizaje con la emocionalidad. Ya en el desarrollo, pues ustedes pueden tomar distintas actividades. Acá pues les quería brindar un ejemplo, ¿sí? Una lista de chequeo. Son unas preguntas muy cortas donde el estudiante hace una lista de chequeo de cómo se siente, ¿sí? Esto que ayuda a fortalecer la autonomía. ¿M? Y a manera de cierre, pues ustedes pueden implementar una reflexión sobre el aprendizaje y las emociones. En los niños que funciona mucho y es que a veces somos muy visuales, pero también tenemos que tener en cuenta que nuestros estudiantes actualmente están teniendo menos periodos de atención, ¿sí? Yo no puedo pretender que un estudiante se va a quedar sentado, no sé, 3 horas de la clase, ¿sí? Totalmente atento, porque los estudiantes van teniendo de 10 a 15 minutos de atención sostenida, ¿sí? Si yo estoy identificando eso, pues yo puedo, por ejemplo, no sé, hacer un cineforo, ¿sí? Entonces yo voy a colocar la película de Intensamente, o hay una que les recomiendo mucho y es Hoppers. Esa salió hace muy poquito. Es una película que habla sobre como esa responsabilidad frente a nuestro entorno y esa responsabilidad que tenemos ante las emociones y ante de pronto esas necesidades que tenemos actualmente de nuestro medio ambiente, pero es una película que se presta también para formar una discusión, ¿sí? De cuál es mi responsabilidad frente a lo que está pasando en mi entorno y si yo tengo de pronto alguna estrategia, algunas actividades que yo pueda hacer, ¿sí? Para mejorar ese entorno, ¿sí? Entonces yo ahí ya estoy involucrando distintos tipos de inteligencia. ¿Cómo lo pueden hacer? Con un diario reflexivo, ¿sí? Una escala de autoevaluación. Es importante también que de pronto si no tenemos mucho conocimiento de estas actividades, nos podamos apoyar en las instituciones de una figura que es el orientador o la orientadora escolar, ¿sí? Del psicólogo escolar, ¿sí? Porque a veces, también por querer hacer más, de pronto a veces no sabemos cómo manejar estos temas con los estudiantes, ¿sí? Entonces de pronto a veces por querer hablar de todas las emociones pueden generar en los estudiantes un desbordamiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hablar de alguna película donde hayan situaciones de violencias o si van a haber casos de presuntos suicidios, ¿sí? Eso me puede generar en mis estudiantes un desequilibrio y un descontrol emocional, ¿sí? Si yo no sé cómo abordar, pues es importante que yo también encuentre como ese apoyo con otros profesionales, ¿sí? Del área de la salud mental, del área de la psicopedagogía, que de pronto puedan tener otras herramientas. También yo les quería mencionar que relacionándolo con lo que mencionó la profe sobre la inteligencia corporal, en la corporalidad también podemos identificar a veces señales de alerta de ese manejo emocional, ¿sí? Cuando nuestros estudiantes cambian comportamientos y cambian físicamente, algo no está bien,
¿sí? Y uno, por eso les mencionaba desde el inicio que uno se vuelve a veces investigador, porque nuestros estudiantes, uno ya los va conociendo, ¿sí? Uno conoce al estudiante que siempre participa, que habla constantemente, que es muy sociable y de un momento a otro dejó de hacerlo, ¿sí? Eso es una señal de alerta. Si yo de pronto voy a hablar de esa inteligencia intrapersonal con ese estudiante, ¿sí? De pronto posiblemente me comente alguna situación que está ocurriendo. No les dé miedo, no les dé miedo hablar de la emoción. Hay que saberlo abordar, pero no les dé miedo hablar de esto porque todos nos manejamos bajo la emocionalidad. Incluso las inteligencias múltiples tienen una incidencia cerebral. Las inteligencias, no quiere lo que decía la profe inicialmente, que no es que uno sea más inteligente que el otro, pero simplemente que cerebralmente se activan neurotransmisores de manera diferente. Por ejemplo, los que tienen inteligencia lingüística, se activa el área de Wernicke, que está focalizada hacia este lado. Está muy relacionada con lo que escuchamos, ¿cierto? Pero digámoslo que en este tipo de personas que tienen esta predominancia, esta zona puede tener un poco más de desarrollo de activación, ¿sí? Las personas con este tipo de inteligencia, por ejemplo, el hemisferio izquierdo se activa un poco más, ¿cierto? Y se han hecho estudios donde en este tipo de actividades vemos que la emocionalidad no está focalizada en una sola área. Si hay una área que es la que más la maneja, que es la amígdala es como la que nos ayuda de pronto a regular un poco esta emocionalidad, pero cuando trabajamos este tipo de inteligencias se activan distintas zonas del cerebro, ¿sí? Entonces es importante que también nosotros cuando pensemos en estrategias, pues no estemos de pronto diferenciados de otras áreas, ¿sí? De la ciencia, de la neurociencia, por ejemplo, porque eso me va a ayudar a mí a potenciar esas estrategias pedagógicas. ¿Listo? Entonces, estas dos son muy importantes. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, perfecto. Ah, bueno. Estaba teniendo problemas de audio. Me tocó colocarme esta diadema. Bueno, vamos por la inteligencia naturalista. Resulta que la inteligencia naturalista es la octava inteligencia identificada por Howard Gardner. Al inicio no fue tenida en cuenta, se incorpora hacia el año 95 para reconocer una capacidad humana específica distinta a las anteriores. Y aquí vamos a hacer un pequeñísimo repaso. Les pido que por favor en el chat, así rápidamente, escriban una o dos de las inteligencias que ustedes recuerdan que se han expuesto anteriormente. Porque en el inicio teníamos 7, luego aparece la octava inteligencia, que es la naturalista. Entonces yo les invito en el chat, por favor, a escribir qué inteligencias recuerdan. Listo, bueno, por acá tenemos, Nuri nos dice lingüística y matemática, la musical, la corporal, esa es corporal o kinestésica, la lingüista, la emocional. Bueno, lo nombraríamos profe Sandra como emocional, o esta específicamente es como intrapersonal e interpersonal, según Howard Gardner, aunque después otras definiciones la llaman emocional, ¿cierto? Sí, profe, lo que pasa es que ahora le llamamos inteligencia emocional, pero es a esa regulación y a ese autoconocimiento que tenemos de las emociones. Pero las de Gardner él sí las diversifica, o sea, él sí habla específicamente de las dos. La inteligencia emocional nos aporta, pero habla él específicamente de esas dos. Ah, bueno, muchas gracias. Como para que nos quede así súper claro en la conceptualización, porque nosotros hablamos de las inteligencias desde la perspectiva de este autor. Bueno, muchísimas gracias. Entonces teníamos las 7 anteriores, que eran la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la kinestésico-corporal, la interpersonal y la intrapersonal. Pero, pues, no se lograba explicar por completo en qué consistía esta última inteligencia, que es la naturalista. Esta lo que permite es a los seres humanos identificar
categorizar y comprender los diversos elementos del entorno biológico y sobre todo los fenómenos de la naturaleza. Esta es muy relacionada como con la ciencia, como con lo científico. Los niños tienen su naturaleza, está este tipo de inteligencia de la curiosidad de comprender cosas de por qué está lloviendo, por qué existen las nubes, cómo se forma el arco iris y estas cosas. Las personas con esta inteligencia entonces tienen una observación muy detallada, una curiosidad por el medio ambiente y una facilidad también para distinguir diferentes especies, puede ser de plantas, de animales, de aves, bueno. Y se visualiza ya en personas grandes, sobre todo quienes han estudiado áreas como la biología, la zootecnia, la veterinaria, la meteorología. Dentro de este tipo de inteligencias, así como al inicio, por ejemplo, ubicamos a algunos jugadores de fútbol en la kinestésico corporal, pues en esta podríamos ubicar, por ejemplo, a Charles Darwin, que fue un científico que ustedes saben que él estudió la evolución de las especies allá en las Islas Galápagos, donde se dio cuenta pues que esas especies eran distintas a las especies que habían en otras partes del mundo y él trata de explicar por qué esas especies son diferentes y ahí es cuando se da lo de la teoría de la evolución. Bueno, tiene un cuento muy, muy largo sobre otras cosas, pero en sí Charles Darwin representa este tipo de inteligencia, al igual que Alexander von Humboldt. ¿Cómo diferenciar entonces la inteligencia naturalista de otros tipos de inteligencia? Se diferencia principalmente por su objeto que tiene de estudio, por el objeto de estudio y también por el origen evolutivo. El origen evolutivo de esta inteligencia, porque esta está centrada en la capacidad de interactuar con el entorno, de interactuar con los seres vivos, mientras que las primeras 7 inteligencias que miramos anteriormente se enfocan más en procesos mentales, quizá un poco abstractos. La naturalista se define por el tipo de información que procesa, en este caso por el tipo de información que se procesa, pues son los elementos de la naturaleza. Una diferencia clave es que la inteligencia naturalista parece dar más importancia a al contenido como tal, con el que trabaja, es decir, ¿cuál es el contenido con el que trabaja? La flora, la fauna, los fenómenos de la naturaleza como el clima y cosas que ocurren en el espacio y demás, más que al proceso mental en sí. Por ejemplo, en la lógico-matemática nosotros miramos cuestiones de patrones, hablábamos hace un momento, está todo lo de los números, pues las cuestiones abstractas. En la espacial, esa capacidad de imaginar los objetos en 3D o de mirar planos o mapas o planos bidimensionales, mientras que en la naturalista se requiere de una categorización y una clasificación de elementos tangibles del entorno y de reconocer lo que les decía, fenómenos naturales. ¿Cuáles características que ustedes miran ahí en la pantalla? ¿Qué características tienen las personas pues, que tienen un alto desarrollo de esta inteligencia? Primero, que tienen unas habilidades sensoriales y cognitivas, es decir, aquí en esta inteligencia se van a ir dando cuenta que toma como varias de las habilidades de las otras inteligencias, recordemos lo que decía profe Pedro Uriel anteriormente, y es que ninguna inteligencia está solita, y recoge mucho de las otras inteligencias para poder, miramos que en la naturalista lo que realmente la diferencia es el objeto de estudio. Bueno, entonces, una de las características son las habilidades sensoriales y cognitivas, es decir, la capacidad que tengo para discriminar lo que escucho en la naturaleza, lo que veo en la naturaleza, lo que puedo tocar de la naturaleza, incluso lo que yo puedo oler de la naturaleza, de los elementos del entorno. Entonces sobresale aquí, podrían sobresalir, por ejemplo, esa detección de patrones en la naturaleza y a partir de eso, como a partir de esta inteligencia se formulan hipótesis de los fenómenos físicos y realizan, quienes tienen esta inteligencia, pues una clasificación sistemática.
Desde esa dimensión emocional, entonces sienten una profunda empatía hacia los seres vivos y una preocupación muy genuina que haya siempre un equilibrio ecológico. Son ese tipo de personas, por ejemplo, yo tengo un compañero, él dicta naturales, él es biólogo y él no mataría a ninguno de los animales. Si se entra una culebra, muy seguramente coge la culebra y la saca de la casa. Si se le entra una araña, igualmente va y la saca. De hecho, cuando se entra un animal, yo trabajo, les cuento, en un área rural y suelen entrarse muchos animales, entre zarigüeyas, arañas y demás. Entonces, él es quien a veces lo llaman y dice, ayúdame a sacar tal animal de la casa. Y va y lo saca, porque tiene como esa sensibilidad hacia el entorno, hacia el cuidado de la naturaleza. En los niños, por ejemplo, se observa esa curiosidad innata por los animales, por las plantas, ese deseo de tener mascotas, de a veces estar observando los senderitos de las hormigas, de cuidar que nadie los vaya a pisar, o la fascinación cuando está creciendo una planta. Y ya en personas, pues ya adultas, pues las observamos en las carreras que les decía, como la biología, la agronomía, la veterinaria. Y ese disfrute, pues, de actividades al aire libre, como por ejemplo el senderismo, o a quienes les gusta acampar. Si quieren me pueden ir contando en el chat a quienes de ustedes les gusta ir a caminar por el campo, ir a acampar, o hacer tipo de actividades así como al aire libre. Esta inteligencia entonces requiere de interactuar con el mundo físico como tal, son muy fascinadas por los paisajes, les gusta explorar muchísimo. Y ustedes se han dado cuenta que hay personas que, por ejemplo, dicen, ay, no, va a llover, y a veces uno mira muy oscuro y le dicen, no, sí hay nubes, está oscuro, pero dicen, no creo que llueva, o seguro no llueve a pesar de eso. Entonces, ¿por qué? Porque tienen esa capacidad de reconocer ciertos patrones en las nubes o en el viento para poder predecir la lluvia. Entonces, tienen esa inteligencia de poder observar cosas que quizá quienes no tengamos tan desarrollada esa inteligencia no la hacemos. Siguiente diapositiva, por favor. En nuestros procesos educativos, ya centrándonos en lo educativo, la inteligencia naturalista es un pilar fundamental porque nos permite, si nosotros salimos, por ejemplo, a un entorno, nos permite un aprendizaje significativo, al permitir que el estudiante pues esté en contacto físico con la naturaleza y no solamente pues dibujar por ejemplo, la planta y las partes de la planta, sino realmente salir a ver la planta y a mirar dónde están los tallos, dónde están las hojas, dónde están las flores. Entonces, es entrelazar esas cuestiones teóricas con esa realidad tangible. Y así se genera un aprendizaje significativo, motivador y más práctico. Otra implicación en lo educativo en este tipo de inteligencia es la educación ambiental. Entonces, desde la educación ambiental, cuando nosotros podemos desarrollar, mejor dicho, esta inteligencia naturalista, cuando nosotros formamos a ciudadanos, a estudiantes empoderados por ese cuidado del planeta, por no arrojar basuras, por tener un lugar sostenible, por tener esa conciencia ecológica, incluso desde el uso de materiales de nosotros como estudiantes, como docentes, porque a veces dicen, vamos a hacer la feria de la ciencia. Y entonces en la Feria de la Ciencia colocan un pocote de carteles con cartulina, papel bond y bueno, y un poquísimo de materiales, y estamos en la Feria de la Ciencia, quizás hablando del agua o estamos en algún evento educativo, pero desperdiciamos, por ejemplo, muchísimo
material afectando con todo ese poco de materiales, pues el medio ambiente no sabemos utilizar, a veces cometemos ese error como docentes, y entonces la invitación es, podemos hacer este tipo de actividades y podemos, por ejemplo, tener letras que se vayan a reciclar, no las vamos a usar para una sola vez, o tener un solo cartel de la Feria de la Ciencia que podemos colocar todos los años, o yo qué sé, bueno, entre otras cosas. Ya me estoy yendo para otros temas. Dentro de esta inteligencia naturalista, desde aquí también se puede desarrollar un pensamiento crítico al fomentar esa capacidad de los estudiantes de indagar, de cuestionar los fenómenos que observan, de resolver incluso, por ejemplo, algún problema que haya, yo qué sé, de basuras o cualquier otro problema que esté afectando el entorno ahí en el colegio. Y también con esta inteligencia naturalista también podemos brindar una educación un poco más contextualizada, porque desde valorar el entorno propio, ese entorno donde estamos nosotros y donde se encuentra el alumno. Espérenme que me aparece aquí un letrero raro de su primero. Valorando, les decía, el entorno, y convirtiendo pues ese entorno en un verdadero laboratorio desde el cual se pueda trabajar. Entonces, desde ahí se rompería una enseñanza puramente teórica a una enseñanza que tenga que ver con ese desarrollo crítico del pensamiento, con esa conciencia ambiental, con ese aprendizaje desde la experiencia. Hay algunas actividades así, estrategias didácticas específicas desde esta área, como por ejemplo son los trabajos de campo o las salidas ecológicas o pedagógicas que nosotros conocemos, para pues mirar todos los conceptos que miramos en el aula de forma vivencial, las experiencias prácticas a través pues de diferentes experimentos. Podemos también tomar notas de campo, ahí estaríamos utilizando otra inteligencia, la lingüística, al hacer un diario de campo de lo que observamos. De hecho, la inteligencia naturalista se relaciona muchísimo o se apoya muchísimo de la lingüística, porque todo lo que es nombrado, relacionado en el diario de campo, todo ese proceso científico, pues va a estar escrito. Entonces tienen una relación muy fuerte estas dos tipos de inteligencia. También se puede desarrollar aún más cuando hacemos huertas escolares desde el aula. Los experimentos científicos ya les había mencionado. Y siguiente diapositiva, por favor. Creo que ahí no pasa. Siguiente, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, para ir resumiendo y complementando un poco, esta inteligencia naturalista tiene un origen evolutivo. Gardner sostiene que la inteligencia naturalista fue esencial para la supervivencia de nosotros como especie humana desde el inicio, porque su función era pues permitir que el ser humano distinguiera, por ejemplo, las especies que son útiles de especies que son muy peligrosas. De hecho, se dice que nuestro ADN y nuestra evolución se ha dado gracias, por ejemplo, a quien no le tenía miedo a las arañas, pues lo picaron las arañas, se murieron y su ADN no fue trascendiendo. Entonces nosotros somos como la versión mejorada de todos nuestros antepasados que lograron sobrevivir a ese entorno hostil de aquel entonces. Entonces sí tiene un origen evolutivo en la supervivencia humana como tal. También, pues, desde esta inteligencia, en ese origen evolutivo, pues podíamos reconocer cuáles eran los alimentos, observar cómo estaba el clima, entender cosas como el terreno, la caza, la recolección y demás. Hay una relación, les decía, muy fuerte con las otras inteligencias. Entonces, desde la lógica matemática podemos reconocer patrones, mientras que desde la naturalista lo que hacemos es aplicamos ese pensamiento científico de identificar esos patrones en la naturaleza, y a partir de ahí se formulan hipótesis de los fenómenos físicos que se está observando. Entonces es como si
pusiéramos en el para qué o en la acción esa inteligencia matemática. Desde la lingüística, que se centra pues en el dominio del lenguaje tanto oral y escrito, pues la naturalista lo utiliza, esa observación para leer como tal el entorno, y se apoya, como les decía anteriormente, en la lingüística para nombrar, para conceptualizar, para identificar diferentes aspectos de la naturaleza. Desde la espacial, pues también hay una fuerte relación que es percibir los espacios, que pues tiene que ver pues con los espacios, la espacial, pero desde la naturalista se aplica la percepción del entorno físico en ese entorno real, es decir, quien tiene inteligencia naturalista pues va a tender a desplazarse, a orientarse muy bien en ambientes naturales. Y desde la musical, pues el naturalista va a detectar ritmos, tonos de la naturaleza, los silbidos, para diferenciar un pájaro de otro. Entonces, hay una discriminación ahí auditiva de todos los sonidos de la naturaleza, como el viento, el agua y los cantos. Bueno, ya para finalizar me gustaría mostrarles, creo que le agradezco, profe. Quisiera compartir pantalla para mostrarles unas secuencias. Algunos, bueno, para finalizar un poco acá, algunos críticos y algunos expertos dicen que esta inteligencia, por todas esas cosas que les conté, trata como de disfrazarse con otras inteligencias. Pero lo que sí nos tiene que tener claro es que esta inteligencia trata de una sensibilidad específica al medio, hacia el medio ambiente, hacia el mundo vivo y hacia todas las dinámicas que pasan. Es decir, es esa capacidad de percibir las relaciones que hay dentro de eso. Voy a compartir toda mi pantalla. No encuentro. Bueno, creo que aquí. ¿Me confirman, por favor, si observan mi pantalla? Sí, profe, ahí estamos viendo tu pantalla. Ahora no encuentro, es mi archivo. Lo tenía por acá abierto. Espérenme, eso aquí. Miran, yo tomé como ejemplo esta secuencia que ya estaba hecha para que ustedes la miren. Lo voy a quitar acá. Qué pena es que este cuadrito de acá no lo puedo correr. Listo. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de esta inteligencia aquí en una secuencia didáctica, pues generalmente desde el área de naturales. O sea, por ejemplo, esta tiene un título, ¿no? Pues todas las secuencias didácticas van a tener como un título de qué se trata el tema. Este se llama Paseando por el campo, observo lo que me rodea. Entonces, aquí lo que sí le critico yo un poco a esta secuencia es que, por ejemplo, en vez de solamente observar la imagen que me aparece aquí, yo puedo sacar a los estudiantes a observar afuera de mi salón de clases que seres vivos, insectos, están en el medio ambiente, ¿no? Para hacer la experiencia un poco más significativa. Entonces, primero es como el saber previo, ¿no? Entonces, y es el observar, el saber previo, el mirar. Después aquí en la secuencia dice las plantas, los animales y las personas son seres vivos de la naturaleza, el sol, las nubes, hay como un recorder, es una explicación principal. Luego hay ya el estudiante tiene que encerrar en un círculo los seres vivos con color rojo y con color azul, objetos inertes. Entonces aquí habrá pues una explicación, la parte azul ya es como tal la explicación teórica que tiene que tener o conceptual que tiene que tener una secuencia didáctica. Esto es como la parte inicial, el desarrollo de la secuencia. Ahora sí viene la parte práctica, entonces dice aplica y resuelve. Con líneas de colores relaciona la imagen con la descripción. Entonces hay unas imágenes y unas descripciones para mirar cuestiones sobre, en este caso, sobre el reconocimiento del medio ambiente. Aquí luego les muestro la hoja 14 sobre otra.
secuencia que se me ocurrió indicarles. Esta es, por ejemplo, una secuencia un poco más contextualizada sobre, también tiene que ver sobre el entorno y el medio ambiente. Entonces, a Juana, plantas que curan se llama. Entonces, el objetivo de esta secuencia es mirar inicialmente un caso. Esta comienza como con un caso, ¿no? A Juana le duele el estómago, su abuela le da una aromática con flores de manzanilla. De manzanilla, y así ella mejora. Entonces, ¿qué otros usos les podemos dar a las plantas? Entonces, aquí entran los saberes previos, una conversación de los estudiantes, y ahora ya hay como tal una actividad que me dice, mira a tu alrededor y dibuja algunos artículos que fueron fabricados con partes de plantas, que ya es un poco más, más práctico. Y aquí está pues el ejemplo anterior de la manzanilla. Sigue teniendo algunas preguntas que activan esos saberes previos de los estudiantes, esa conversación, esa indagación. Incluso la guía les orienta a que hay que indagar con un familiar, con otras personas, les indica que las plantas tienen diferentes usos, y acá está la parte teórica, que sí tiene que tener pues siempre una secuencia, que es cómo usamos las plantas. Entonces las usamos en la alimentación, en la industria, bueno, y demás. Si se dan cuenta, las secuencias didácticas suelen ser muy sencillas, y a veces incluso esta primera parte puede tomar una clase, de acuerdo a cómo, pues vaya, siempre se tiene una planeación, pero no tenemos como tal una estructuración en el, que sea la última palabra pues en el aula de clase. Y está ya el aplica y resuelve. Esta secuencia como tal, bueno, acá tiene ya ahora una cuestión adicional, es que es valorar el aprendizaje. O sea, ellos mismos entonces se van a preguntar, ¿identifiqué yo los usos de las plantas? Sí, no, a veces. Y si es a veces, bueno, preguntarse ahí por qué, qué pasó, para poder hacer esa realimentación necesaria. Hay otro ítem que reconozco algunas plantas medicinales, clasifico las plantas según su utilidad, que si yo lo veo desde una perspectiva docente, estos pudieran ser unos 3 objetivos específicos de esta secuencia didáctica. Por acá tenía otro, que es cómo son los animales que nos rodean. Entonces, bueno, los voy a pasar rápidamente, no encerrarlos en un círculo. Y aquí se incorpora algo adicional, y es grandes y pequeños, que es un poco hacia las dimensiones. Estas guías, por ejemplo, son de primero de primaria, estas son para primero. Y así yo puedo mirar, les quería mostrar la 14 acá. En la 14, por ejemplo, esta es de matemáticas, ¿no? Está dentro de otra inteligencia. Pero yo, al sacar, por ejemplo, al estudiante al entorno y decirle, si miro hacia el cielo, miro hacia arriba, y si miro hacia mis pies, miro hacia abajo, le estoy enseñando lateralidad, pero también estoy saliendo al entorno a fortalecer esa inteligencia, y también le estoy ayudando. Bueno, aquí está como toda la explicación central de qué es arriba y qué es abajo. Luego clasifico cuántas manzanas hay arriba, cuántas hay abajo, y lo que sigue es, bueno, izquierda, derecha, pero entonces varias inteligencias, mi reflexión es esta, varias inteligencias están en esta sencillísima guía, y uno a veces lo considera algo muy, voy a dejar de compartir ya por acá, lo considera, se me fue, muy sencillo, pero a veces hay estudiantes que les faltó, por ejemplo, comprender bien esto de lateralidad, y se les dificulta luego muchísimo cuando están en matemáticas, por ejemplo, cuando se miran en la recta numérica los números positivos acá, y en la izquierda los negativos, entonces todo lo que nosotros miramos en las secuencias desde el principio, desde la lateralidad, para después entrar a un pensamiento matemático más complejo, cuando yo luego organizo las decenas, las centenas, las unidades de mil, no sé, y yo le digo, las organizando, esas se organizan diferente de derecha a izquierda, pues es todo un proceso que inicia desde la primaria, desde cuando son más pequeños, y que se va desarrollando mediante van pasando los grados escolares, y que requiere del uso de múltiples inteligencias. Eso pues era hasta ahora, profe. Se me perdió la profe.
lo que les quería comentar. De acá. Muchísimas gracias por su atención, profe Sandra. A ti, Continúe, por profe. favor. No, mil gracias. Creo que nos dejaste, bastantes estrategias que uno ya puede implementar en el aula. Bueno, pues ya este era nuestro tema del día de hoy. En el chat les dejamos un link de un Paddle para que ustedes nos dejen ahí sus comentarios sobre una pregunta de reflexión y les voy a compartir un link por si a ustedes les interesa saber cuál es la inteligencia que está predominando en cada uno de ustedes. Es un pequeño test, ahí les sale unos resultados, pero ahí ustedes pueden ver cuál es ese tipo de inteligencia que predomina en cada uno de ustedes. Incluso lo pueden utilizar con estudiantes y con eso pues hacemos como un sondeo y ya podemos tener más herramientas. Les agradecemos a todos por su asistencia. La clase va a quedar grabada, este espacio va a quedar grabado. Les agradecemos mil. Gracias de verdad porque sabemos que pues es de noche, estamos con muchos temas, ya estamos un poquito cansados, entonces les damos las gracias. Veo manitos levantadas, pero vamos a, bueno, por respeto también al tiempo de ustedes y nuestro, si tienen preguntas sobre esta fase, por favor les vamos a remitir con cada uno de los tutores que resolveremos inquietudes que tengan respecto a esta fase, porque creo que hay todavía muchas confusiones de lo que tienen que grabar, de qué es lo que tienen que hacer, entonces con cada uno de sus tutores. ¿Listo? No sé, mis profes, si quieran dar alguna otra indicación, si quieran alguna para ir finalizando. Mi Sí, profe, profe el Sandra. Padlet. Dime, mi profe. Ajá, bueno, pues ¿con cuál? ¿La profe Omari o yo? No, cualquiera, mi profe. Bueno, está bien. Profe, entonces como para recomendarle a nuestros estudiantes que, que hagan como ese esfuerzo de poder presentar una secuencia didáctica que involucre varias inteligencias, porque eso es trabajar de una manera universal, de modo que todos los estudiantes puedan aprender. Esto solo lo que ellos van a hacer es un planteamiento de una secuencia didáctica, pero este es un ejercicio muy bonito y que si ellos involucran lo que han aprendido hoy y lo que muchos de ellos aprendieron ayer que estuvieron en el CIPAS, sobre las competencias socioemocionales, esto les va a servir para su vida práctica, porque van a tener en el aula de clases un aula diversa, estudiantes diversos, con necesidades, con inteligencia, con un coeficiente intelectual alto, pero también estudiantes que tienen déficit cognitivo. Entonces, todo esto les va a ayudar a ellos, así que procuren, les recomiendo que procuren elaborar una muy buena secuencia didáctica, pónganse en el lugar de los estudiantes, hagan de cuenta que tienen un aula totalmente diversa, no homogeneicen a los estudiantes porque nunca los encontramos así que todos tengan las mismas capacidades. También les agradezco mucho por haber asistido a este encuentro. Profe Sandra, muchas gracias. A ti, mi profe, mil gracias. Profe Omari, creo que nos ibas a mencionar algo. No encontraba el Padlet, pero al abrirlo ya miré que varios habían escrito, entonces lo volví a reenviar y se lo envié al interno a mis estudiantes. Solo era eso. Listo. Muchas gracias. Vale, mi profe Pedro, creo que también nos quieres comentar algo. Sí, una anotación cortica, mi profe y estudiantes, docentes en formación. Es que, bueno, la teoría de las inteligencias múltiples es una teoría en construcción, ¿sí? Inicialmente fueron 7 inteligencias, las profes nos contaron que son 8, pero en este momento los psicopedagogos están en un gran debate mirando a ver si se propone una novena inteligencia, que es la inteligencia existencial. Y ahí en el PALDES les dejé en qué consiste y es muy posible que para el 2027 nos estén anunciando la aparición de esta nueva inteligencia de Howard Gardner. Ahí les dejo la inquietud para que lo lean. Gracias, mi profe. Listo, no, mi profe, mis profes, a todos, un abrazo caluroso para todos los estudiantes, una muy bonita noche. Estamos en contacto y pues que les vaya muy bien en esta fase. Entonces, mis profes, feliz noche, muchas gracias.